Buenas a todos. Hola, buenas. Primero que todo, muchísimas gracias por estar. Vamos a dar unos minutitos más para empezar, para esperar que entren algunas personas, ya que teníamos un buen poco ahí de registros. Eh, y nada, en lo que esperamos, nuevamente darle las gracias. Mi nombre es José María Invert y de parte del equipo y el partenariado del proyecto MaxP, les doy la bienvenida. Hoy tenemos un invitado muy especial que es Daniel Llamas, que ya está con nosotros acá. Y de parte del proyecto contamos con Antonio Daviña también. Antonio, ahí te dejo que te presentes. Buenos días. Que bueno, aprovecho para comentar que he enviado el enlace de inscripción con el mío. Entonces, una gente que está entrando tiene el nombre Antonio Daviña. Así que bueno, sentidos libres de cambiarlo porque bueno, ha sido cosa mía. Estas cosas pasan también, incluso aquí que estamos hablando de cosas digitales, pues también nos pasan estas cosas. Pero nada, bienvenidos. Y aquí tenemos a Daniel también, que estoy seguro que es muy interesante. No sé si lo quieres presentar tú, José. Sí, a ver, Dani, si quieres, a ver, te conozco ya de un buen tiempo, sé perfectamente tu background y me parece fascinante toda tu historia y es un poco pues lo que vamos a compartir hoy, pero te dejo la palabra a ti para que te presentes un poco y luego paso yo a dar una sinopsis nuevamente del proyecto. Creo que te tengo en mute, ten cuidado. Sí, tienes Gracias. razón, que había ido por la botella y me había silenciado. Nada, pues, encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Soy Daniel Llamas y trabajo en varias cosas diferentes realmente, hay muchos perfiles y también, pues, es algo de lo que os voy a contar, pero sobre todo, pues, trabajo en las áreas de cultura, de educación, trabajo con instituciones públicas, bastante variado y en diferentes niveles, tanto con cosas físicas como cosas virtuales o digitales. Entonces, esa hibridación entre todos los mundos, pues es algo de lo que os voy a hablar un poquito hoy, cómo he llegado a hacer estas historias. Pues sí. Y a ver, tu historia es súper relevante dentro del marco del programa, del proyecto Max PDC. Para aquellos que, bueno, igual vienen siguiendo el proyecto o se han informado gracias a la invitación del webinar, el proyecto busca llenar algo que vemos como un vacío, ¿no? En la información que estamos recibiendo en ese momento crucial al decidir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el resto de nuestra vida? Yo personalmente ya pasé ese momento hace mucho tiempo, pero creo que el mismo miedo que yo sentí en aquel momento es algo totalmente relevante, ¿no? Al día de hoy. Y lo que buscamos es eso, ¿no? Tener información. Y es lo que MaxP busca hacer. MaxP busca tratar de no directamente darle un step by step, ¿no? No es un paso a paso de cómo incursionar en estas 5 carreras digitales que hemos identificado, que son campos emergentes y fuentes de trabajo para el futuro, sino que buscamos un poco informarles de qué van y darles ejemplos prácticos de personas que de alguna manera u otra están dentro de ese campo y que ustedes entiendan que a veces nuestro punto de partida dista muchísimo del punto de llegada, ¿no? Hacia dónde vamos. Y a lo largo de eso, pues vamos siempre aprendiendo cosas nuevas y todo al final contribuye, pero que nunca es una línea recta. Siempre es algo que uno va evolucionando tanto como persona y eso pues va impactando muchísimo pues, nuestra vida profesional. Y es un poco aterrizarle ese concepto dentro del marco de esta carrera en específico que vamos a tratar hoy, que es diseño digital. Dentro del programa de MaxP, que es, y me gustaría hacer hincapié en esto, es muy en parte gracias a la confinanciación por parte de la Unión Europea, específicamente del programa Erasmus+. Eh, Hemos identificado, como les dije, 5 carreras y esas 5 carreras empezamos por diseño digital. Y luego, Antonio, si me ayudas aquí,
a citar las demás carreras, por favor? Sí, claro. Las otras carreras son Maker como creador digital, otra es ciberseguridad, experto en ciberseguridad, hacker, etcétera. Otra es creación de contenido digital también. Y la otra es diseño de juegos, diseño de videojuegos. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, el proyecto busca abarcar, ¿no?, estas 5 carreras. A lo largo del proyecto, el punto sería acercarles a través de estos live talks a profesionales que estén directamente ligados a cada uno de esos campos. Y hoy pues tenemos el placer de empezar con nuestro colega y pues, en lo personal le quiero decir que un amigo también, Daniel Llamas. Y Daniel, a ver, te voy a dar la palabra a ti. Tengo algunas preguntitas, pero habiendo escuchado la parte del proyecto, ¿no? El esquema del proyecto de trabajo. eh, no sé si tienes alguna opinión, ¿qué te ha parecido todo de lo que hemos discutido? No, es estupendo, ¿no? Al final es verdad que las profesiones que nos han acompañado toda la vida están cambiando o han cambiado ya. Entonces, muchos sistemas educativos ahora mismo pues tienen carreras que no queda bien claro dónde vas a trabajar o de qué manera, y ahora hay que repensar todo esto, ¿no? También pasa mucho que, por lo menos mi generación, estamos cada vez como con más inquietudes también de trabajar por nuestra cuenta, de dejar a lo mejor la empresa donde parece que estábamos destinados para luego, pues, montar un proyecto propio y acabar mutando, ¿no?, los perfiles en los que con los que nos definimos. Que por eso muchas veces cuando se me pregunta: "¿Quién eres?", o "¿Cómo te describes?", a nivel laboral, quiero decir, pues, depende con quién hable o depende qué quieres que cuente hoy, porque los perfiles son cada vez más variados, o por lo menos es lo que estoy identificando en estos años. Absolutamente, es una crisis existencial diaria, casi, ¿no? Un poco. Un poco sí. Yo creo que con la edad también uno va afincando más y se siente más seguro, pero ya tú entiendes que eres eso, ¿no? Eres una papeleta con muchas caras. Sí. Eh, en lo personal me parece que ese tipo de versatilidad es muy importante, ¿no? Es sobre todo en el campo, si eres emprendedor o si has emprendido o estás considerando, yo creo que es una habilidad casi, ¿no? El tener esa capacidad de versatilidad, de poder ponerte 25 sombreros diferentes en un espacio de 3 horas y tal vez menos. Ujú. Pues bueno, quiero aterrizar un poco porque te tengo una pregunta muy específica para empezar el tema de diseño digital. Y es pues justamente eso, ¿qué es el diseño digital y cuáles son esas potenciales aplicaciones, ¿no?, de ese tema? Vale, perfecto. Pues quizá para definir diseño digital, lo primero que haría es definir diseño para ir desgranando un poco el término. A mí en concreto la palabra diseño le tengo un poco de reparo porque me gusta más hablar de diseñar, de estas, al final de estas profesiones que son tan activas, ¿no? Y donde además no es como un bote estanco en el cual hay personas que están capacitadas para ello y otras personas que no. Pongamos medicina, ¿no? Que al final o eres médico o no lo eres. Pero en caso de diseñar, muchas personas que a lo mejor no han estudiado nada relacionado con el diseño, pueden estar diseñando muy bien, y a lo mejor personas que han estudiado algo relacionado pueden ser las que no sepan hacerlo, ¿no? Al final es como, yo qué sé, como escribir, como pensar. Son acciones que van un poco inherentes al ser humano. Entonces, ¿a qué llamamos diseñar? Hacer realidad lo que ahora mismo pues, está en tu cabeza, o está en un papel, o está pues, escrito en modo de idea, en modo de boceto. Hacer que esas ideas se conviertan en la realidad, sobre todo cuando esas ideas tienen que ver con solucionar algún tipo de problemática. Esta definición, hay definiciones oficiales por ahí, ¿no? Y cada vez se van afinando más, y no vale ya simplemente con solucionar un problema, porque tú puedes tener, yo qué sé, se te estropea la lavadora, las reglas en tu casa, no es diseñar en sí mismo, es simplemente una reparación. Sobre todo buscan al final que esas soluciones respondan a unas necesidades de un público o de unas personas, unas necesidades que han sido también identificadas, y que, por tanto, genera algún tipo de modelo de negocio, genera algún tipo de servicio,
de beneficio económico, beneficio humano, beneficio social, beneficio ambiental. Cada vez se van añadiendo más cosas, pero sobre todo que al final un contexto donde existe una problemática pues pueda encararse para que esa problemática se resuelva de la manera más óptima posible, por decirlo así. Esto que es tan ambiguo, ¿cómo se aterriza? Pues al final, cuando pensamos en diseñar, históricamente siempre se ha hablado de diseño gráfico, o es como el más evidente para cuando tú dices soy diseñador, pues diseño gráfico, hago carteles. Pero ya cada vez pues hay más tipos de áreas donde se puede aplicar este proceso de diseñar. Desde lo que ahora vamos a hablar un poco, ¿no? De lo que puede ser una aplicación o algo, una web o cualquier tipo de pantalla, como diseñar, pues a lo mejor un proceso industrial, o puede ser diseñar la estructura de una organización. Podemos estar hablando de diseñar un ecosistema. Ya hay cosas que son muy ambiguas muchas veces, ¿no? Porque dices, diseñar un ecosistema, ¿qué es eso? Pues también son no solamente tareas que se hacen, sino puestos de trabajo que existen, de diseño organizacional, diseño sistémico, que se llama, por ejemplo, en un contexto determinado, en una empresa, en un hub, un clúster o una sociedad, un ayuntamiento a lo mejor te puede llamar para ver de qué manera pues, hacer que los diferentes agentes de innovación de esa zona o de esa ciudad pues interlocuten, y tú tienes que diseñar esa comunidad o esa manera de relacionarse. Al final viene a ser lo mismo, solo que como es más intangible, a veces es difícil de imaginar incluso que existan puestos de trabajo, ¿no? Que se dediquen a este tipo de historias. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un diseño más terrenal que tiene que ver con aquello que tocas y que tienes ahí en la mano, ¿no? Si diseñas un producto físico, un ratón del ordenador, pues no se ve, un ratón del ordenador, pues lo tienes en la mano, lo has fabricado con unos materiales, lo construyes y es evidente que el producto está ahí. Si por otro lado trabajas el diseño más etéreo, más ambiguo, a nivel organizaciones, servicios, procesos, no lo estás viendo, luego hay una ejecución y esa ejecución sí que la puedes palpar en la práctica, pero digamos que no se representa a través del medio físico, sino que necesita pues, a lo mejor un tipo de protocolo, de mapa, de guión, de lo que sea. Entonces, estos dos diseños, el conceptual y el físico, realmente hay un punto de conexión, que es lo que se llama el diseño de servicios, o el diseño también más vinculado a las interacciones. Que esto pasa pues, cuando en el mundo físico hay algo que has diseñado que sirve para interlocutar con la empresa que lo ha diseñado. Por ejemplo, pues estamos comprando en Amazon o en cualquier web de compras online, tú estás relacionándote como usuario con un ordenador, con un navegador web, con una pantalla, en definitiva, y al otro lado hay una empresa que te está ofreciendo unos servicios. Incluso hay varias empresas, porque no solamente está Amazon, sino a lo mejor está el proveedor o está quien sea detrás. Y luego hay una empresa de paquetería, hay muchos agentes que están involucrados en ese proceso. Entonces, ahí hay una parte que es clave, sobre todo ahora ya entrando en el diseño digital, que es ¿cómo garantizamos que esa conversación, esa interlocución entre la empresa que está allí y el objeto físico que tú tienes en tu mano, esa interlocución se realice de la forma más valiosa, más óptima posible para ambas partes? Porque no solamente es un tema de que el usuario sepa comprar y sepa darle a 3 botones, sino también que esos botones en el backstage funcionen de la manera adecuada para que se libere un pedido, para que hagas una compra de una cena, o para que simplemente navegues y consultes información de un periódico online. Pero todo eso está perfectamente diseñado, está decidido, cada una de las partes que se compone una web o una aplicación o cualquier interfaz digital está perfectamente diseñada para que al final una persona que esté a cada uno de esos dos lados puedan hablar entre sí a través de estas interfaces. Esto es a lo que llamaría diseño digital, que es ese diseño de interacciones. Que luego ya podríamos, eso ya lo puedo hablar después, pero podríamos desgranarlo en diseño de experiencia de usuario y diseño de interfaz como tal, que esto ya es pues como un poco ya para... Justamente te iba a hacer el inciso ahí de, bueno, que me parece fascinante Ujú, la emergencia de justamente esos dos términos que se ha masificado ya, ¿no? Todo el mundo ya escucha eso y lo entiende, sabe. ujú. Qué va- qué guay, Sí, qué guay. si quieres doy un poco de contexto sobre, por si alguien no conoce la Adelante. distinción. Al final aquí
es un poco parecido a lo que estaba contando, pero lo que leeréis y veréis por ahí, en general, cualquier cosa que tenga que ver con diseño, vais a ver que trabajos iguales se llaman de forma distinta dependiendo de la empresa y viceversa. Entonces, los términos que más utilizan son UX, UI, que es User Experience o User Interface, que básicamente es lo que os acabo de decir, pero en cuanto a al diseño de la interacción, hay dos niveles. Uno es el nivel más conceptual, que tiene que ver más con identificar necesidades, problemas del usuario, hablar con gente para ver qué necesitan y cómo poder eso materializarlo. Un poco hay que tener ahí unas capacidades también más a nivel soft skills también de conversación, de intuición, de análisis y tener ese mapa claro de cómo una web, por ejemplo, pongo web porque es lo más claro para ver, ¿no? Pero puede ser cualquier interfaz, tener esa capacidad de identificar cuáles son los atributos que debe tener esa interfaz digital. Esto es lo que ya llamaríamos experiencia de usuario y trabaja sobre todo esas percepciones incluso que queremos generar en el usuario, ¿no? Tiene que ver mucho también con incluso lo sentimental, lo emocional, de si quiero que una web transmita fuerza o transmita transparencia o transmita seguridad. Son cosas que no se pueden hacer físicamente, tiene que ser a través de ese análisis. Y esta persona trabaja de la mano, a veces es la misma, de quien hace las interfaces, que ya es digamos, el diseñador web de toda la vida, que se encarga de colocar una serie de elementos gráficos o audiovisuales en una interfaz para que se transmita aquello que el UX ha decidido. Entonces, ambas partes tienen que estar constantemente hablando porque al final tú puedes estar introduciendo pues, en una página web que os habrá pasado, a lo mejor metes vídeos, metes imágenes impactantes o metes textos o metes un montón de filigranas estéticas y luego la página es muy poco navegable porque a lo mejor la información que buscas está en un tercer nivel de menú y no la encuentras. Entonces, da igual que la página sea estética porque no está siendo buena en términos de interfaz. Estas dos personas pues necesitan ese análisis continuo y luego ya en aquellos casos donde además intervenga la programación, pues a lo mejor quien es UI puede necesitar a una persona adicional o puede saberlo ya de por sí que sepa de programar la web, lanzarla, configurar la aplicación, lo que sea, que ya es como la parte técnica donde, digamos, aquí ya se ejecutan las órdenes, pero todo este trabajo en equipo tiene que hacerse en sincronía, porque si no, pues los técnicos a lo mejor quieren, el de UX le manda a los técnicos que ejecuten una cosa que es imposible, no es viable técnicamente. Pues entonces ahí hay que ver cuál es el punto de acuerdo entre todas las partes. A mí me parece también fascinante que, a ver, se ha creado una bifurcación y que existen dos perfiles, tanto para la persona o el profesional que entre, ¿no? De cara al UX y la persona que se podría llegar a encargar del UI. O sea, tienen habilidades similares, pero son dos enfoques absolutamente diferentes, ¿no? Son dos tipos de personas totalmente diferentes por lo general. Ujú. Sí, además es que esto no existía antes, porque históricamente, esto ya remontamos al diseño industrial, que es otro tipo de diseño, la empresa decidía qué productos lanzar. Y simplemente, sobre todo esto a mediados del siglo XX, ya hablo, ¿no? Más antiguo, pero cuando después de las guerras y la sociedad de masas, y sobre todo en Estados Unidos, pues al final inventaron la lavadora, por decirlo así. Pues todas las familias querían tener una lavadora. Pues las empresas hacían lavadoras y compraban televisores, lo mismo, la plancha, la secadora, la lavavajillas, cada frigorífico, todos los electrodomésticos que nos podemos imaginar hoy en nuestra casa, pues fueron saliendo, todo el mundo los quería tener en su casa, pues ya está. Simplemente era un tema de volumen, de producción. En el momento en el que las familias ya tenían uno de cada, las empresas se dieron cuenta de que, ahí va, ¿y ahora qué hacemos para que nos sigan comprando? Entonces tuvieron que empezar a pensar cómo diseñar los mismos electrodomésticos, pero de una forma pues, más eficiente, con una ergonomía distinta, con una estética distinta, y es cuando empezó un poco esta competencia por el diseño. Pues, con las páginas web al final pasa igual, que durante años hemos tenido, pues la página era simplemente una manifestación de la empresa como querían. Pues, le ponemos esta información aquí y ya el usuario que navegue como crea que tenga que navegar. No tiene por qué ser estético, no tiene por qué ser nada. Simplemente pues es responsabilidad ya del usuario hacerlo bien o hacerlo mal o que lo entienda. Luego ya en el momento en el que las páginas web, o sobre todo con la explosión de las apps, y hace ya 10, 15, 20 años, había una competencia feroz porque un mismo servicio te lo hacen 20 apps distintas,
pues hay que buscar la manera de diferenciarse, ¿no? Y empezar a buscar formas de llegar al usuario, de captar su atención, de que no se vaya a mitad del proceso, de que lo entienda todo de una, porque ahora pues la economía de la atención hace que cambiemos de foco en 2 minutos, bueno, en 2 minutos, en 8 segundos, ya dicen que es el tiempo mínimo para estar en una web y si no te ha gustado ya te vas. Entonces tiene que tener realmente una buena estética en el sentido de una buena empatía con el usuario que la va a usar. Justo, justo. A ver, me parece absolutamente fascinante, ¿no? Este mundo que nos has pintado, pero quiero volver un poco a ti y a tu experiencia dentro de este campo. Entonces, me gustaría saber dónde empezó este viaje para ti, ¿sabes? A nivel de sean estudios o tu experiencia laboral, si es así como has llegado. Y pues sí, eso, ¿no? ¿Cómo has llegado a este punto? ¿Qué estudiaste y en comparación a dónde estás ahora? Ujú. Vale. ¿Cómo se están relacionando esas dos cosas? Vale, yo estudié una carrera que se llama Ingeniería en Diseño Industrial, que en su momento, pues yo era la segunda promoción que la hacía como grado, ya fui Bolonia, y realmente me metí en la carrera sin tener muchísima idea no he tenido nunca este sueño de quiero ser tal cosa o esa vocación, sino que se juntaba un poco que me gustaba dibujar, y lo típico, ¿no? Te gusta dibujar, pero a su vez, pues a lo mejor se me daban bien los números. Venga, pues esta mezcla, a ver qué es. Y claro, en la carrera, aquí se juntan varios factores. Yo estudié en una escuela de ingeniería, entonces estaba muy enfocada pues, a lo que es ingeniería industrial, en este caso técnica, era lo que venía dando desde hace 100 años en esa misma escuela. Lo que pasa es que tenía unas asignaturas nuevas que eran como un poco raras, que eran pues, dibujo artístico, metodologías de innovación o cosas así, que en ese momento pues tampoco yo tenía mucha idea de nada, de qué iban, ¿no? De hecho, pues al final es también un tema que va evolucionando, porque cuando empiezas en un grado que acaba de aterrizar, pues todavía ni siquiera el propio enfoque de las asignaturas es el adecuado, todavía están definiéndose. Entonces, digamos que acabé la carrera igual que entré en cuanto a, vale, pues ya tengo este título y ahora qué, ¿para qué me sirve esto? ¿Dónde puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer? Y aquí se dieron una serie de casualidades o de decisiones que fui tomando que me han llevado hasta donde estoy hoy. Una decisión fue, por ejemplo, cuando acabé la carrera tuve la opción de hacer prácticas o bien en una empresa, en una gran empresa famosa de electrodomésticos, pero en el ¿cómo se llama? El servicio de atención al cliente, cobrando y con un horario, pues como si fuera un trabajo normal ya y cobrando y todo, o ir gratis a un estudio de fabricación, un workshop, un taller. Pues elegí el taller, aún sin cobrar, dije, bueno, en este caso, pues tenía el privilegio de poder tener todavía esa etapa de formación haciendo las prácticas ahí, y de repente, pues eso como que fue desencadenando otra serie de decisiones. Yo no soy la persona más maker del mundo, por eso no estoy en la charla de makers, pero sí que ahí pues conocí a personas con las que nos sentíamos identificados el tema este de no saber qué hacer, porque a lo mejor teníamos un perfil que no era puramente ingenieril y los trabajos que encontrábamos era de ingeniero puro, ¿no? Industrial o mecánico, porque claro, el mercado no podía estar preparado para pedir un perfil como el nuestro si acabamos de salir y todavía la carrera no era conocida, ¿no? O no se identificaban las ventajas de tener esta mezcla, ¿no? Entre el lado artístico, el lado ingenieril, un poco todo. Y ahí fue cuando monté la asociación, que es una asociación que va a cumplir 10 años el año que viene y también ha mutado muchísimo, pero que surgió en el plano post-estudiantil de un grupo de personas que no sabíamos qué hacer con nuestra vida, pues vamos a juntarnos y asociarnos para ver si lo descubrimos juntas, ¿no? Fue un poco la idea de empezar a hacer pues tanto talleres, formaciones, eventos, ir a sitios, hablar con empresas, bolsa de empleo, todo este tipo de cosas que podían ir, que tenían sentido, ¿no? En ese momento para nosotros. Y gracias a esto, pues fui descubriendo poco a poco, primero, que el diseño industrial no era solamente eso, y de ahí no salía, sino que había un primo que se llamaba diseño de servicios, o diseño de productos digitales, o como queramos llamarle, que yo no conocía, que existía, en la carrera no se me explicó y que me llamó la atención
y todo lo que tenía que ver con estas capas de interacción y diferentes maneras de diseñar algo. Y luego, además, descubrí todavía otra cosa más, que fue la que más definió mi carrera también, que es el tema de la innovación social, de descubrir que tú puedes estar trabajando para algo y no necesariamente tiene que ser simplemente en busca del beneficio económico de la empresa, sino que buscas el beneficio también de la sociedad, de las personas, de generar un impacto positivo, de trabajar de otras maneras, ¿no? Y esto, pues también ya estoy hablando ya, pues hace 7, 8 años, fue modulando un poco mi profesión hasta el punto en el que nunca llegué a trabajar en una empresa como empleado, sino que me hice autónomo directamente desde el principio, porque con la asociación nos salieron varios proyectos, quise facturarlos y llevo ya pues 8 años de autónomo. Voy a cumplir ahora 7, 8 años. Entonces, desde que me hice autónomo, pues al final los autónomos tenemos que estar buscándonos, pues sacándonos las castañas del fuego todo el rato y he trabajado de cosas muy diversas. He hecho cosas que tienen que ver con diseño digital puro a nivel UX o de investigación, o de esto también puedo hablar después de qué es una investigación, pero de UX, UI o páginas web he hecho alguna cosa. He dado clases, he formado sobre estos temas, que al final la parte teórica tiene también un componente basado en la psicología, que a mí me gusta mucho, porque tiene que ver con cómo nuestro cerebro está configurado, programado, digamos, para que a la hora de crear una web, pues tú, el ojo se te va a un sitio en vez de a otro, por qué pinchas en una opción y no en la otra. Todo esto tiene que ver mucho con asuntos relacionados con la psicología. Y luego al final, pues fui montando ya otras historias, ¿no? Más allá de la asociación, que todavía vive, ha evolucionado mucho y seguimos haciendo proyectos, pero pero también hago pues, proyectos de otro tipo que tienen que ver más con consultoría, en algunos casos de innovación o estratégica o tecnológica, facilitación de procesos de innovación, metodologías de creación. Son todos nombres muy raros, muy etéreos y que a lo mejor hace 20 años nunca se decían, pero ahora en el entorno laboral al menos ya tienen sentido. Tú decir que soy facilitador de metodologías ágiles, pues eso podría parecer que te lo estás inventando hace 20 años, pero ahora ya sí que tiene un sentido, porque toda esta forma de trabajar y sobre todo pues con el tema del diseño digital han cambiado las formas de trabajar, ¿no? Y es también es algo que ahora pues nos estamos adaptando a eso, estamos aprendiendo pues nuevos sistemas y todavía pues sigue evolucionando, ¿no? Quizá paro aquí el relato para preguntarte, por ejemplo, José, ¿cómo ves más interesante si hablar de estos métodos de trabajo o hablar del tema de la investigación? Porque he abierto como 2 puertas y no quiero abrir 20. A ver también cuál puede ser más interesante de conocer. A ver, aquí el campo es absolutamente tuyo. Yo te pido que te imagines al Daniel de hace 10 años o incluso hasta 8 años, ¿sabes? O tal vez un poquito más. Imagínate que la tenemos acá, ¿no? Y lo que tú entiendas que te hubiese ayudado a ti en ese momento o que te hubiese dado esa información tal vez mágica que no, que te ayuda a comprender todo esto, tú dale. Así que el plano es completamente tuyo. Vale, perfecto. Yo voy contando cosas. Perfecto. Sí, ya, Y ya, bueno, ya veis que... también invito a que los participantes que están, si tienen alguna pregunta que te quieran hacer directamente, que la pueden ir dejando en el chat y luego con mucho gusto pues la vamos leyendo y tú le puedes ir respondiendo. Sí, yo eso también lo agradezco mucho porque yo ya veis que tengo cuerda para rato, pero cualquier comentario, aunque sea ni siquiera una pregunta, pero si es cualquier pista que a mí pues, me ayude también a contaros cosas que os interese, pues como no puedo veros con la cámara, por lo menos por tener ahí el chat activo o lo que sea, ¿vale? Pues, ¿qué me hubiera gustado saber en su momento? Pues, para empezar, me hubiera gustado saber, pues, iba a decir las salidas laborales, pero me parece casi un concepto antiguo, sino más bien las oportunidades, que existen para personas con nuestros perfiles, o con mi perfil en ese caso, pero no en mi perfil por la carrera, sino perfil en cuanto a, pues, una persona a lo mejor que tiene inquietudes por la creatividad y por la organización y le gustan muchas cosas. Esto yo le llamo promiscuidad intelectual. Entonces, una persona que le cuesta estar con el culo quieto en un sitio, haciendo una misma tarea todo el rato, por ejemplo, pues, ¿a qué puede dedicarse, no? Y todos estos mundos que son tan cambiantes, tan volátiles a veces, pero
tan apasionantes también, ¿no? Porque aparecen muchos retos constantemente, no es una única historia. Creo que puede encajar mucho con un perfil con estas motivaciones. Entonces, por ir con estas puertas que estaba dejando abiertas es algo que yo creo que ambas me hubiera gustado conocerlo un poco. Por un lado, lo que hablaba antes de investigación, se le llama research a todo el proceso previo, que no es solamente previo, pero sobre todo al principio de un proyecto, en el cual identificas esas necesidades o esas oportunidades para poder, pues, para poder desarrollar pues un servicio, un producto, pues lo que venga después, ¿no? En este caso, si hablamos de un producto digital, pues no es simplemente ya ver cómo se ponen las pantallas de esa web o de esa app, sino originalmente tienes que saber si tiene sentido que exista una app relacionada con eso. Entonces, porque tú ya partes como de unas suposiciones que son muchas veces falaces. Tú ya partes de que una página web tiene que tener una portada, tiene que tener unos menús, con esta información, o una app tiene que tener la barra abajo, la barra arriba o lo que sea. Hay una cosa que se llama patrones de interacción o de navegación, que son como, digamos, ya la evidencia de que el 90% de las apps hacen una serie de cosas, pues si tú haces lo mismo que hacen todas, pues va a funcionar probablemente. Pero eso no quiere decir que no puedas buscar algo más original o algo más innovador o algo diferente si tu caso no es el mismo que el de esa mayoría que hay ahora mismo en la sociedad, ¿no? Porque tendemos a uniformizar todo, desde el diseño de los teléfonos móviles ahora mismo, que son todos muy parecidos, el caso de las apps igual, pero de repente sale alguien que introduce un elemento innovador y todos lo copian, ¿no? Entonces, bueno, todo eso que tiene que ver con la manera en la que se comporta la gente, que hablaba antes, ¿no? La psicología que hay en las aplicaciones, pues esto se descubre con la investigación. Que una investigación no deja de ser un proceso de escucha activa y de observación que yo pues desconocía, que era parte del proceso y a mí esto me gusta bastante. Entonces, muchas veces cuando hablamos de diseño digital no quiere decir solamente el hecho de hacer una pantalla, sino el hecho de todo el proceso que puede ir alrededor. En este caso, yo soy, sobre todo, trabajo de researcher en este tipo de proyectos. Es la parte que más me motiva, más me gusta y mejor se me da también, ¿no? Que, por ejemplo, cuando empezamos pues a lo mejor hay una persona, cuento un caso real de una persona que me vino que quería hacer una app, ¿era COVID? Sí, era mayo del 2020, quería hacer una plataforma virtual, vamos, una app o similar, para el sector de la veterinaria, para veterinarios online. Ahí tenía sentido, pues como que el veterinario fuera a tu casa, porque no se podíamos salir, no podíamos ir a las clínicas, y quería explorar, pues si eso tenía sentido o no tenía sentido. Pues, ¿cuál era mi trabajo como investigador? Pues ver qué cosas se han hecho en el mundo, lo que se llama investigación de escritorio, buscar por internet, básicamente, y hacer un poco de benchmark, de comparar otras aplicaciones que existan o que puedan ir en esa línea, hablar con veterinarias, tanto con clínicas como con personas, con cualquier profesional del sector y hacerle las preguntas adecuadas para ver si tenía sentido eso o no tenía sentido. Hablar con usuarios, con personas con mascota, para ver pues, si alguna vez han necesitado ese servicio o qué otros servicios consumen normalmente o cuáles son sus rutinas, sus hábitos, su nivel de digitalización. Se hacen muchísimas preguntas de una forma muy estructurada, muy ordenada, con una intención clara cada una de ellas y de ahí se saca una información que luego te permite tomar decisiones de diseño. Pero si no tienes esa información, tú puedes decir, tiene que ser una app, venga, vamos a llamarla Betify o lo que sea. Y puede ser totalmente erróneo, porque a lo mejor de base, de hecho, esa fue la conclusión que sacamos, que no tenían que hacer una aplicación por diferentes razones. Y a lo mejor es decepcionante para el cliente, pero a lo mejor estaban siendo cegados en ese momento por el tema de la pandemia y que todo el mundo iba a quedarse en casa para siempre, que es una cosa que pasó mucho con estas cosas, que salieron muchas apps de, ¡buah! Y luego de repente, a ver, tardamos en salir, ¿no? Pero que no dura todo para siempre y cuando haces decisiones estratégicas de un proyecto digital o de un proyecto en general, tienes que tener en cuenta el largo plazo y hacia dónde va a evolucionar eso. Entonces, el modelo que propusimos, pues a lo mejor no encajaba con lo que querían, hicieron otra cosa luego que gracias a, pues al final, estos procesos de investigación descubres nuevas ideas o nuevos caminos o lo llevas por otros sitios, pero al final esa es la idea, ¿no? Que puedas seguir siempre, pues, trabajando que puedas seguir descubriendo, ¿no? Y es un ejercicio de humildad el hecho de hacer una investigación, porque te rompe las concepciones previas que tienes. Entonces cuento esto porque es algo que nadie me había explicado que existía. Y muchas personas a veces cuando vienen de otro sector o de otras profesiones, pues,
yo qué sé, del mundo de la interpretación, una actriz o alguien que a lo mejor a priori no tiene nada que ver con esto de digital o de tecnología, me preguntan, ¿por dónde podría entrar en este mundo de los servicios o de la consultoría o de tal? Y yo digo, pues es que el research, si eres una persona que tienes capacidad de escucha, capacidad de análisis o de empatía, de conversación, es que a lo mejor te puede gustar el research, porque es conversar, ¿no? Es hablar con gente, es muy divertido realmente porque descubres de un sector del que no tienes ni idea. A mí me ha pasado, he entrado en el sector del taxi, el sector veterinaria, en el sector de las ecualdeas, de sectores que no conocía de nada, y al final empiezas a hablar con la gente y parece que ya de repente sabes un montón de ese tema porque eres el aglutinador de todas las opiniones de gente muy diversa. Y eso te empodera para tomar decisiones. A mí eso me gusta mucho. La promiscuidad intelectual es alimentada gracias a entrar en un sector nuevo y aprender y volcarlo, ¿no? En lo que ya luego es el producto que sale después. Esto me parece súper interesante, Dani, Sí. porque además es algo que efectivamente creo que muchas veces no pensamos, que efectivamente, pues, ¿sabes? A veces yo creo que vemos al diseñador y lo vemos como alguien súper técnico que ya como mágicamente sabe dónde tiene que poner las cosas, qué color usar, pero claro, entiendo que tiene que haber algo ahí detrás. ¿Y qué crees que son las habilidades que más pueden necesitar esa parte del researcher, ¿no? Porque luego también me gustaría preguntarte más tarde Ujú, cuáles son a lo mejor digamos, los conocimientos más técnicos, a lo mejor a nivel programas, para diseño, ujú. pero para esta parte de research, ¿qué es lo que consideras que una persona tiene que tener? Sí, aquí es un poco lo que comentaba, son soft skills la mayoría. Es verdad que aquí hablamos de dos tipos distintos de research, porque digamos que una investigación profunda, buena, ya tiene que hacerlo pues, una persona de sociología o similares, ¿no? Cuando ya digo una investigación en la que implica recoger información de cientos de personas, lanzar macroencuestas, ese tipo de estadística también, ¿no? Ese tipo de perfiles no están tan relacionados al final con el diseño de apps muchas veces porque, y ahora es una cosa que voy a contar, pero tú necesitas tener algo rápido. Cuando emprendes o cuando lanzas un producto digital, lo primero que necesitas es un MVP que se llama, que es un producto mínimo viable, algo muy rápido y muy sencillo que pueda salir al mercado para testear si realmente a la gente le gusta, si lo entiende, y luego ya lo sofisticarás, ¿no? Entonces, en esa primera etapa de crear algo rápido, necesitas también hacer entrevistas rápidas o hacer conversaciones rápidas. Entonces, una habilidad es la de la escucha, que decía antes, la escucha y la capacidad de conversación, la capacidad también son al final muy ambiguas, ¿no? Muy conceptuales, pero la capacidad de no tener prejuicios o de tener una neutralidad, porque tú estás preguntando cosas a la gente y esas respuestas pueden ir en contra de lo que tú piensas, pero no puedes manifestarlo en medio de una entrevista porque estás rompiendo el proceso. Tienes que tener pues, una capacidad de eso, de análisis, sobre todo de empatía también, de repreguntar, de tener ahí un poco también de pensamiento crítico. Es una cosa que ahora cada vez se utiliza más el concepto, ¿no? Porque no vale con a lo mejor pues eso, tirar por el camino de en medio, el camino más fácil, sino poner en cuestión tus propias asunciones o tus propios prejuicios. Luego, más allá de eso, pues hay otra serie de skills que quizás ya son más específicas a nivel metodológico, porque cuando tú haces una entrevista, cuando haces una encuesta, o hay otros métodos, ¿no? Hay muchos métodos de investigación, no voy a contarlos aquí ahora todos, pero sí que hay otros métodos que requieren pues, una metodología, valga la redundancia, de salir a la calle, de observar, de anotar, documentar, todo lo que ha pasado lo tienes que escribir. Entonces, ahí hay unas habilidades de facilitación que se llama, de facilitaciones cuando hay un grupo de personas que tienen un objetivo, como si fuera un taller online, presencial, y tú tienes que hacer que esas personas pues, consigan el objetivo que os habéis propuesto en la sesión, ya sea generar ideas en volumen, generar una única idea, recopilar comentarios, puede haber muchos objetivos, ¿no? Pero tiene que haber alguien que modera, es lo que se podría llamar como moderación, pero antes moderación se suele relacionar con lo que es un debate. Simplemente tú controlas los turnos y ya está. En la facilitación facilitas que las cosas sucedan de la forma más sencilla posible o más ágil posible para encaminar hacia un objetivo. Entonces, en estas investigaciones hay mucho de facilitar y de saber cuándo intervenir, cuándo no, pues cómo diseñar una encuesta,
aquí ya entramos en términos digitales otra vez, porque la encuesta, si la haces a nivel digital, la propia encuesta tiene que tener ya una experiencia de usuario óptima para que conteste la gente en la medida que tú quieres. Entonces, todas las habilidades se van entrelazando un poco dependiendo de cómo trabajas, ¿no? Y vas aprendiendo también sobre la marcha. Pero sí que hay una serie de habilidades que digamos que son fáciles de adquirir, difíciles de dominar, pero fáciles de entrar en este mundo y sobre todo cuando no sabes qué hacer con tu vida, yo os recomiendo hacer un research de ti mismo, ¿no? De tus habilidades, es algo que cada vez me pasa más, de gente que me escribe, estoy replanteando mi negocio, ¿puedo hablar contigo? Y no porque yo sea una estrella, ni un gurú, ni mucho menos, sino porque es lo que hacemos los diseñadores, preguntar a gente de nuestro entorno, a ver, ¿tú qué haces? Cuéntame cosas. Y cuando cuentas esas cosas y recopilas a 10, a 15 personas que te han contado algo, de repente ves ideas nuevas y ves, conectas los puntos y a lo mejor te sirve para tomar decisiones de tu propio negocio en este caso. Algo que yo comento constantemente en este tipo de conversaciones es que lo que más me ha costado fue, primero que todo, identificar que las habilidades que yo tenía no era solamente, eso se le da bien, o él habla mucho, o él tiene el don de gente. Eran habilidades blandas que le podemos poner nombres muy concretos, como, vamos, empatía, orientación al servicio, coeficientes, ¿cuál es la palabra? Emocional, perdón, coeficiente Vale. emocional e inteligencia emocional. Ujú. Y claro, a mí alguien se hubiese sentado a tener esa conversación conmigo y decir, mira, en base a eso, a un research, ¿dónde tú ese tipo de habilidades se te pueden explotar? Las puedes explotar tú para beneficio tuyo. Entonces, eso como punto de partida me parece súper relevante, sea diseño o sea lo que sea. Creo que tener esa conversación contigo mismo es, vamos, imprescindible. Me ha parecido eso fascinante que lo hayas dicho, de verdad. Y qué Ujú. curioso ver que justamente como diseñador es la razón por la cual van a ti con esa pregunta justamente. Ujú. Sí, un diseñador, yo creo que una habilidad que ahora que lo decís es la de dar buen feedback. Debería ser casi, vamos, inherente, innata al diseñador, porque por la capacidad de análisis, por la escucha, por todo esto que he dicho, deberíamos tener muy buen feedback. También por eso, pues solemos, nos llaman para estas cosas, ¿no? De jurado, de los premios de tal, o de una asignatura, o a la hora de corregir. Yo creo que es una habilidad que no es tan común y la damos por común el hecho de hacer una crítica constructiva, estructurada, multidimensional, si queremos, ¿no? De poder analizar pues un proyecto desde muchas perspectivas. Es algo que nos caracteriza. Y quería conectar esto con la parte esa, la otra puerta que había dejado abierta antes, que era la del tema de gestión de proyectos, porque una cosa, digamos, en lo que más me he especializado, al final he hablado que soy muchas cosas, pero encima de todas ellas soy gestor de proyectos, porque todo lo que hago pues tiene ese marco de que al final pues normalmente soy yo quien coordina el proyecto, no siempre, pero soy yo quien está coordinando estos proyectos o estoy pues provocando que sucedan, básicamente porque al ser autónomo pues tienes que provocarlos tú y tienes que coordinarlos tú en la mayoría de casos. Entonces, aquí hay un tema también que se ha desarrollado con el paso de los años, que es el tema de la agilidad, de cómo esto que acabo de mencionar del producto mínimo viable, pues es vamos, ya es una realidad asentadísima y que viene también, por dar un poco de historia o de background, viene de que cuando hacías productos físicos en el siglo XX otra vez, me remonto a esto, los productos físicos necesitan un proceso de fabricación que es impepinable, que tú si vas a hacer un coche, no dices, bueno, voy a sacar una rueda y luego ya otro día ya saco el coche entero. Tienes que sacar el coche entero siempre a mercado y la gente cuando prueba el coche va a ser con el coche ya hecho. Hay estrategias de diferentes maneras y también eso se ha optimizado, pero digamos que el producto físico implica unos tiempos de fabricación y no puedes estar, si haces un molde que te cuesta 1.000.000 de euros, pues no puedes estar cambiándolo de un día para otro varias veces a la semana. En cambio, un producto digital sí. Tú puedes lanzar una web, la web sea un desastre o hacerla como te dé la gana y en una semana puedes tener una web totalmente distinta. Sobre todo yendo a casos sencillos, ¿no? Pero tú puedes modificarlo casi al momento, dices, uy, me he equivocado en esta letra, hay una errata.
Pues entras en el archivo, en el editor, cambias la letra, le das a enviar y ya está la web actualizada. Si en un coche te has equivocado con el modelo de llanta, pues ahí va, tienes un problema, ¿no? Implica muchas cosas más. Entonces, esto ha generado un sistema de trabajo que se llama el ágil, agile, como queramos decirle, pero que implica generar ciclos muy rápidos de actualización de productos. Si tú lanzas una web, pues a lo mejor no es tan rápido como de un día para otro, en una hora, de una hora para otra, porque sería un caos estar todo el rato haciendo cambios sin control, pero sí que se estructura, pues esto ya entraríamos en metodologías ágiles, pero se estructura pues en meses, por ejemplo, en semanas. Y tú puedes decir, en una semana nos ponemos el lunes estos objetivos y en la web hay que cambiar esto, esto y esto. Y durante esa semana los diseñadores, el equipo de programación, los gestores del proyecto trabajan para que esos cambios se cumplan y a final de semana validar si realmente pues, se ha dado tiempo de hacerlos. Y esto se va haciendo semana por semana. En vez de durante una semana, podría hacerse de mes a mes también, ¿no? Dependiendo del volumen o de la complejidad del proyecto. ¿Y qué pasa de mes a mes o qué pasa? Esto se llama sprints muchas veces, se llama ciclo, se llama de muchas formas. Lo que sucede es que cuando acaba un sprint o un ciclo y empieza el ciclo siguiente, esa lista de objetivos que tú te estás marcando que hay que cambiar no vienen de la nada, no vienen porque el project manager se ha despertado hoy creativo y dice, vamos a ponerle un menú lateral. Viene del research, viene de que tú en paralelo estás hablando con gente y te está dando feedback, estás aprendiendo dónde falla lo que tú has diseñado y esos fallos los estás transformando en objetivos. Entonces es un proceso continuo cíclico donde vas introduciendo novedades poco a poco, que es lo que al final pues veis que cualquier aplicación pues es la versión 4.1.72. Pues eso quiere decir que bueno, cada empresa lo utilizará con su nomenclatura, pero a lo mejor ese 72 quiere decir que han pasado 72 semanas con 72 ciclos, ¿no? O lo que sea. Entonces, al final aquí hay una manera de trabajar que tampoco conocí yo en la carrera o que no me imaginaba y con la que me siento muy cómodo, porque también yo funciono muy así, me gusta ser analítico, me gusta tener pues, agilidad, versatilidad, flexibilidad con los proyectos que hago y vamos, a mí se me llevaría los demonios si de repente entro en un sitio y tienes un objetivo único y tienes que estar un año a lo mejor trabajando en torno a ese objetivo sin posibilidad de cambio, como ir en línea recta sin poder virar en ningún momento. Me gustan los proyectos donde hay cambios y donde los cambios no quiere decir que sean caos. Aquí depende de cómo esté gestionado el proyecto. Tú puedes tener una incertidumbre y diseñar una manera de trabajar que te ayude a gestionar esa incertidumbre. Porque cada vez el mundo pues, es más rápido, como decía al principio. No es ya un tema de capricho la agilidad en sí mismo, sino que a lo mejor en el ciclo de desarrollo de un proyecto, de un producto digital, salen aplicaciones nuevas, salen tecnologías nuevas, cambian los hábitos de consumo, sale un competidor que hace que la gente ahora pues haga otra cosa, y esto pasa en ciclos muy pequeños de años y no antes, que a lo mejor no había un cambio radical a nivel cultural en décadas. Entonces, las aplicaciones y los modos de trabajo se están adaptando a este cambio de ciclo, a este acortamiento del periodo de los ciclos. Entonces, bueno, también una cosa que quería comentar porque me parecía interesante, que no aplica solo a diseño digital, pero que cada vez, pues ya no diría que cada vez es más presente, es que ya es una realidad. Quien no trabaja así ya está fuera de mercado. Ya es algo que, salvo quien haga esos coches o esos productos físicos que sí que necesitan, pero aún con productos físicos cada vez la agilidad está más presente para todo lo que rodea el producto, porque ya al final el coche no es solamente el coche tiene una interfaz, tiene una pantalla, la pantalla también tiene estos ciclos, o tienes una web, tienes un servicio de no sé qué, de renting, de tal, cada vez hay más cosas asociadas que sí que se pueden agilizar, aunque el producto físico pues sea el que es. Es un campo muy céntrico al final, porque si todo lo que hemos hablado, por ejemplo, a nivel de diseño, ¿no? Sea pues como tú has dicho, ¿no? De ese producto tangible o ya de algo más inmaterial, ¿no? Como pues es algo que, por ejemplo, a mí, que viniendo del mundo del marketing, por limitarlo, ¿no? Por decir un mundo, me suena muchísimo, porque claro, son cosas que tomamos
no solamente salimos a buscar ese feedback, también hacemos ese research con una intención totalmente diferente. Tal vez hablamos más de la percepción de ese producto mínimo viable que has tenido, ¿no? De ese MVP. Y luego volvemos a ti con, mira, es que todo esto es lo que nos han dicho, entonces está muy chulo, pero hay un pero. O sea, es algo que alimenta muchas diferentes áreas y vertientes dentro de una empresa o dentro de a lo que lleva un producto, ¿no? O sea, es muy relevante por lo que entiendo. Eso es. Y adelante, ¿no? No, no, ibas a preguntar. No, 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 no. Ah, vale. Eh, yo sí o sea, sí me gustaría volver un poco o sea, creo que nos has descubierto un montón todo lo que es habilidades que creo que muchos no pensábamos que tiene que tener un diseñador, pero si yo estoy empezando desde cero y me interesa el diseño, ¿qué habilidades a lo mejor más técnicas tengo que tener? ¿Por dónde podría empezar? A lo mejor crees que es una buena opción ir a alguna escuela de diseño o puede que haya otros tipos de recursos, otro tipo de referencias de cualquier tipo. ¿Por dónde crees que sería un buen punto para comenzar? Vale. Sí, aquí, si entramos ya en lo que son habilidades técnicas, que encontramos como 2 áreas principales. Una es el manejo de herramientas y otra es el diseño visual, por llamarlo así, de alguna manera, que tiene unas normas, que eso ya no es simplemente perceptivo o digamos intuitivo, ¿no? Bueno, esto lo pongo así porque creo que queda bien, sino que realmente, pues, hay unas normas de color, de tamaños, de tipografías, de espaciado, de todo eso, pues hay que entenderlo y poder aplicarlo. La herramienta al final cambia. Entonces, lo importante de la herramienta es entender la lógica que subyace detrás de la herramienta, pero no tanto una herramienta en particular, porque cada empresa utiliza la que sea, cada día sale una nueva, entonces es más la capacidad de adaptarte, ¿no? Igual que con cualquier otro producto, pues nos podemos adaptar, pues con una herramienta de una plataforma, quiero decir, un software que tiene que ver con diseño de navegación, pues la cosa es entender qué tipologías hay, cómo funcionan y luego adaptarte. Ahora cuento un poco de eso. ¿Cómo empezaría? Aquí hay varias maneras de entrar. Al final, lo bueno que tiene, o depende de cómo se mire, ¿no? Pero que no necesitas estudiar una carrera de 4 años, o así lo veo yo, de diseño digital. No sé ni siquiera si existe como tal. Sé que existen grados en diseño con diferentes apellidos o con diferentes nombres cada vez más largos o a veces, bueno, hay muchos nombres distintos, ¿no? En Madrid especialmente hay mucho grado en diseño de cosas, pero no lo veo necesario. Sobre todo, pues viendo un poco cómo funciona el mercado, ¿no? Sí que creo que hay que tener una base técnica de algo para luego poder aplicarlo a tu propio perfil cuando estés trabajando en este área. Y esa base técnica pues, puede venir de muchos sitios, que no tiene que ser necesariamente, como digo, de diseño. Puede haber gente de ingeniería pura que se acabe dedicando a esto y a lo mejor esa persona va a tender más a la gestión de proyectos o la parte más, sí, bueno, de coordinación, de gestión de esos proyectos y los procesos. Puede haber gente que venga del ámbito de la programación, entonces a lo mejor tu rol va a ser más el de la creación de los elementos gráficos o de o la propia programación. Puede haber gente, como decía José, que venga del marketing o que venga más del mundo de la publicidad o de la comunicación audiovisual y entonces a lo mejor va a tender más a la parte visual, a la parte narrativa de la web. Puede haber gente que venga de la parte más de sociología, psicología, estadística y entonces su fuerte va a ser el research. Y podría seguir, ¿no? Realmente, independientemente de la carrera como tal, hay puertas de entrada a este mundillo. Y dependiendo de cuál sea el background que tú tienes, incluso aún teniendo un background, a ver, si a lo mejor dices, es que he estudiado, pues como decía antes, enfermería o medicina, pues a lo mejor estás más alejado de esto, pero no lo descartaría si es algo que al final ves que tiene un sentido, ¿no? Y para entrar en el mundillo y ver de qué manera pues, poder pisar o poder empezar a aprender, hay también formaciones más breves o más específicas que pueden ser útiles en casos concretos. Si tú, por ejemplo, como ingeniero, sabes de gestión de proyectos y entiendes cómo funciona toda la lógica esta que os hablo de los ciclos de trabajo de allá, el de la metodología, pero a lo mejor no tenéis ningún tipo de noción sobre lo visual,
recomendaría hacer en concreto o algún tipo de bootcamp o de formación online o de formación de cualquier tipo, pero más breve y más intensiva, que tenga que ver en concreto con esa parte visual de la que te falta, ¿no? De la que no conoces todavía. Igual que en todos los casos que he contado, pues buscar eso, porque sí que está muy desgranado. Yo eso lo veo en webs de cursos online, tanto en las típicas que no hace falta hacerles publi, como en otras que a lo mejor ya son universidades de Estados Unidos o de Reino Unido, que ofrecen formaciones. Yo hice, cuando fue, hace 6, 7 años, no sé cómo era, pero la universidad, que ni me acuerdo, hice varias, de la Universidad de Virginia, la Universidad de Imperial College of London, o cosas así, se lanzaban como sus cursillos de creatividad aplicada a no sé qué, o agilidad aplicada a procesos creativos, o cosas que, bueno, eran cortas y eran online y no son a lo mejor súper rigurosas, bueno, son rigurosas en cuanto a que están respaldadas por una institución importante, pero no son exhaustivas, diría, ¿no? Es algo como de introducción. Pero esa introducción ya te permite conocer a lo mejor todo lo que hay en ese ámbito, todo lo que necesitas saber para darte cuenta de lo que no sabes. Y a partir de ahí ya empezar a trabajar por tu cuenta. Yo creo que tiene una parte que es muy experiencial, muy de learning by doing, y identificar cuáles son esas carencias que tienes y empezar a practicar. En el caso de una web, es que lo bueno que tiene es que tú puedes hacer tu propia web o puedes empezar a hacer web para tus cosas, de practicar, ¿no? Yo hice mi web cuando estaba en la carrera todavía, pues hice la primera versión y a los 2 años hice otra y a los 2 años otra y no me quedo quieto. Ahora quizás es el momento en el que ya como he aprendido más, ahora han pasado 4 y me sigue gustando lo que hice, pero es algo que requiere esa iteración constante y también tú vas aprendiendo, ¿no? Y vas utilizando una herramienta, vas utilizando otra, vas sacando ahí habilidades. Y creo que ahí hay un punto pues, de combinación, ¿no? De la formación formal con lo que es ya tu propio aprendizaje, sobre todo cuando estás entrando. Y lo bueno es eso, que el acceso es fácil o es sencillo. La contraparte de que sea un acceso fácil es que hay mucha gente que está haciendo lo mismo. Entonces ahí hay un tema también de posicionamiento, porque si algo es fácil, pues eso, es como un caramelo, sobre todo en los últimos, hace 5 años o así, que es cuando empezó todo el boom este de UX, pues hay mucho bootcamp donde, claro, sale la gente, pues entran 60 y salen cada año o cada mes o no sé cada cuánto hay estas cohortes, pero sale mucha gente todo el rato. Entonces, si tú vas a hacer exactamente eso, pues sí, puedes decir ya que eres user designer, pero UX o UI o el que sea, pero es que va a haber mucha gente. Es verdad que hay mucha demanda. Entonces, de momento, esa gente va empatando a la demanda, pero va a haber un punto en el que el mercado se sature porque ya todas las empresas que necesitaban algo de esto ya lo tienen, o ya no sé en qué punto está ahora mismo el mercado de saturación, pero va a suceder. Entonces ahí vuelve a tocar en la reinvención, hacia dónde quieres ir o cuáles son esas habilidades adicionales que tú quieres tener que sean distintas a las que tiene todo el mundo, ¿no? Que quizá es un poco también, en mi caso, la razón por la que no me especialicé o no estoy trabajando como UX designer a nivel producto, a nivel desarrollo, digamos, sino que estoy más en ese ámbito del research, de la facilitación, de otras cuestiones, porque a lo mejor en la parte de producto ya había mucha gente y ya mucha gente mejor que yo. Entonces, prefería destacar en lo que ya era bueno en lugar de intentar dejar de lado lo donde era bueno y ponerme a trabajar en lo que era malo. También es buscar tu perfil, ¿no? Dónde quieres posicionarte. Entonces, bueno, esto es un poco así como lo overview de que hay oportunidades, pero también animo a que busquéis la diferenciación, o a lo mejor en un sector donde todavía no hay este tipo de... Hay sectores que todavía no han entendido esto, no lo han visto o no lo necesitan, pero dentro de poco quizás sí. Entonces, busquemos esas áreas donde poder ir entrando poco a poco para posicionarnos. Claro, claro. Súper interesante esto. Tenemos una pregunta de una persona que, bueno, de nombre ahora tiene Antonio Daviña. Aprovecho para comentar si os queréis cambiar el nombre, porque, bueno, pasé el enlace con Antonio Daviña, entonces se ha quedado ahí Lo eso. siento, la verdad, ahora me cambio el nombre. Yo quería hacer un pequeño hincapié a lo que ha dicho tu compañero, porque claro, no lo mismo estudiar una carrera, yo que soy técnica de proyectos, que estudié gracias a FAS Juventud, con convocatorias de Google y de todo, no lo mismo
estudiar algo que ya tener una carrera preestablecida, porque él ha dicho claramente que cuando empezó a estudiar en la universidad no habían enseñado nada de tema de, pues digamos, a empezar a equivocarse también, a buscar mentores, vamos a decir, que guíen ese camino, cosa que es cierto, porque yo, por ejemplo, en mi trayectoria también de todo lo relacionado con proyectos europeos, el mundo de los proyectos es muy amplio también, hay que saber, como yo digo, ajustar la parte esa, saber también dónde se quiere dirigir, cómo se quiere dirigir, todo eso. Y eso es muy importante a la hora pues de cualquiera. No sé si me explico. O sea, enderezar ese camino no lo enseñan porque es que tiene razón. Justamente antes de venir aquí estaba en una reunión con una organización de Madrid también, que lleva tema de proyectos europeos, de juventud y de todo. Y claro, ha lanzado la típica pregunta, ¿pero qué queréis hacer? O sea, ¿dónde queréis dirigiros? ¿Qué queréis conseguir? ¿Queréis empezar primeros pasos poco a poco o ya tirando directamente a la piscina? Eso no te lo enseñan en ninguna carrera ni de todo. Independientemente si vienes de programación, de proyectos, de diseño gráfico, muy bien, la verdad, me ha gustado. Y claro, quería lanzar esta pequeña reflexión. Gracias a Antonio de la Viña 2. Todavía no sé tu nombre. Pero sí, Sí, gracias Lidia, si por... quieres cambiar tu nombre ahí. Vale, Lidia. Gracias por compartirlo también. Esto me lleva a recordar que durante una época yo estuve enfadado con el ingeniero que llevo dentro, porque me sentía, en cierto modo, no sé si la palabra es estafado, pero estudié la carrera y luego acabé trabajando de cosas que no tenían nada que ver con lo que me habían explicado y tenía esa contradicción dentro de mí debería como renegar de mi pasado, cómo puedo conciliar ambas partes, ¿no? De lo que hago y lo que estudié. Cuando ya pasó más tiempo, como que ya hice esa reconciliación y es interesante, ¿no? Porque al final ese background de ingeniero, quizá en su momento me vendieron que la única manera que podía tener de mostrarlo al mundo era trabajando de ingeniero. Y ahora resulta que ya he sabido extraer de ese perfil de ingeniero diferentes herramientas o habilidades o conocimientos que ahora me aplican en otros procesos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, pues yo trabajo mucho, como decía al principio, en el ámbito cultura, con museos o educación, y a lo mejor en un ámbito artístico, ser el ingeniero o ser el que tiene esas habilidades me da un aporte de valor mucho más diferenciador que si estuviera trabajando en un entorno de ingenieros. Y me pasa al revés también a veces, como tengo la parte creativa, pues a lo mejor en un entorno de ingeniería o de ciencia soy el creativo. Entonces, por eso animo mucho a que sí que creo que una formación de base es fundamental, porque también me he encontrado a lo mejor con personas que el tema del diseño, del UX, lo han partido de la nada, digamos, o se han hecho han visto 3 vídeos en YouTube, por entendernos, y ya dicen, soy diseñador, y luego cuando empiezan a trabajar se nota que les falta una metodología, me da igual qué metodología, si es metodología de marketing, de ingeniería, de arte, de la que sea, pero les falta esa base teórica, entonces sí que creo que eso es importante, pero esa base se puede conseguir de muchas maneras, ¿no? Ni siquiera tiene por qué ser una carrera, puede ser una FP, puede ser cualquier tipo de base teórica donde tú hayas desarrollado tu perfil profesional y luego entender cómo ese perfil profesional que vive contigo puede aplicarse a diferentes proyectos. Y es una tarea que no se aprende en 2 días, es algo que te acompaña yo creo que toda la vida de ir como descubriéndote o como decía José al principio, luego ya a lo mejor en cierto momento coges ya la seguridad, pero yo he tardado años en darme cuenta de que el ingeniero que tenía dentro también aportaba valor a mis propios procesos. Y animo a que cualquier persona que tenga Claro, cualquier yo es que perfil, yo por claro, una parte soy técnica de proyectos, pero también por otra parte soy administrativa. Entonces, claro, aportar valor a eso de proyectos y también por la parte de administración, financiación y todo en materia, y yo que me quiero dedicar al tema de ser trabajadora juvenil y de todo, entonces aporta mucho más valor. Pero claro, se tiene que ir, como yo digo, poco a poco, porque no es lo mismo dirigir, y eso lo es. digo así de claro, personas que, como Yes Europa, los que trabajan en Yes Europa, no es lo mismo coordinar un proyecto solidario, un proyecto de participación juvenil, que coordinar un K1, un K2 o un K3.
Lo digo porque yo en este momento estoy participando en K1. Los K2 acá no han llegado, pero estamos así. Y depende también si se le quiere dar continuidad a los proyectos, porque no es lo mismo un proyecto que finalice en meses que finalice los 3 años. O sea, hay que tener una visión bastante estratégica en lo que engloba tema de proyectos, del tipo que sean, ya sean proyectos de, como te digo, proyectos europeos, pero también proyectos de, por ejemplo, lo que estás diciendo, tú que has estudiado ingeniería. No sé si me explico. Hay que tener Ujú. esa visión estratégica y planificación estratégica de cara a largo plazo o a corto plazo o a mediano plazo, depende cómo se quiera, como yo digo, enfocar. Y eso no lo enseñan en la carrera. Ujú. Totalmente. Sí, al final también todo lo que tiene que ver con... También es verdad que ciertas habilidades, que esto también sucede, que muchas veces yo soy el primero que se ha quejado de que a lo mejor en la carrera no me enseñan ciertas cosas, y hay cosas que es que se tienen que aprender trabajando o no se aprende, porque aunque te enseñen la parte teórica, que más o menos te dan unas pinceladas, ¿no? De en qué consiste la empresa y tal, pero luego el día a día de ser autónomo, de tener una empresa o de gestionar estos proyectos, pues es que tienes que aprenderlo también ya con las manos en la masa directamente, ¿no? Pero sí que es interesante, ¿no? Esa reflexión del tanto lo que estás comentando Lidia como en general, ¿no? De cualquier perfil, incluso, ya digo, sean combinaciones más extrañas o más, no extrañas, sino inauditas en algunos casos, que es lo que me voy encontrando, ¿no? Antes mencionaba el ejemplo de la actriz, pero es algo que ya me ha pasado 2, 3 veces de personas a lo mejor que vienen del mundo del teatro, que de repente están metidas en el mundo de los proyectos europeos y la gestión de proyectos. Y dices, pero ¿y cómo es esto? Y de repente esa base teórica, que en este caso pues, es de la interpretación, sirve para tener mayores capacidades de facilitación o de lo que sea. Y gente que viene de la música, gente que viene incluso antes he mencionado la medicina, también se podría, ¿no? Una vez me invitaron a dar unas charlas bueno, parecido a esto, pero en el Congreso Nacional de Farmacia y Medicina Hospitalaria o algo así era. Entonces yo digo, ¿qué pinto yo ahí? Pero de repente te das cuenta de que yo tenía unos conocimientos sobre mis historias que allí no los tenían, pero sí que me di cuenta de que había unas pocas personas dentro de todo este sector de los hospitales que estaban haciendo esto también. Estaban buscando maneras creativas, estaban organizando proyectos ágiles, y combinaban su background de médicos con todo este tipo de procesos para mejorar los sistemas que había en los hospitales, ¿no? Mejorar los otros procesos que había de cara a usuario y todo esto. Entonces, las combinaciones son infinitas, realmente. Lo que pasa es que para identificar, pues, dónde hay más oportunidad de hacer una cosa u otra, ¿qué toca? Pues research. Diría que para mí es lo básico, la base de todo, la capacidad crítica, la capacidad de pensamiento, de análisis, de estrategia, porque si no, no puedes hacer lo demás. Hay gente muy buena que conozco que coge un poco la marcha directa, a lo mejor le llueve trabajo, ¿eh? Hay gente con tema de UX y tal, que le llueve trabajo como autónomo, pero le llueve tanto trabajo que no tiene tiempo para levantar la cabeza y ver qué hay a los lados. Entonces se puede tirar años ganando un montón de dinero y puede estar bien y trabajando y tal, pero luego a veces dice, joder, es que me gustaría emprender, joder, es que me gustaría hacer otras cosas, pero sigue cogiendo los mismos trabajos una y otra vez. Entonces, a no ser que tengas esa capacidad de también... y en este caso, no hablo de una persona con necesidad económica, que podría ser lógicamente una justificación, sino alguien que va bien y que le va bien, pero que sigue cogiendo por defecto todos los trabajos que le llegan sin pararse a pensar y a reflexionar un poco. Pues esa skill de escucharte a ti mismo también me La parece skill necesaria. esa de pensamiento crítico y de tener, como yo digo, esa parte de autoconocimiento, autoanálisis de lo que yo quiero, cómo lo enfoco, como todo, es muy importante también. Porque yo siempre digo, es bueno tener, yo no tengo carreras ni carreras universitarias, ni mucho menos. Yo soy de la línea de FP y formaciones más especializadas y de todo. Pero conozco un montón de personas que tienen carreras, másteres y doctorados, pero si no tienen esa capacidad de análisis crítico, pensamiento crítico en los tiempos que corren, muy importante, o planificación ya estratégica que engloba todo eso, es como si no tuvieran nada. Digo, se quedan en su zona de confort y ya está. Ujú. Sí, sí, totalmente, Y, totalmente. y además, qué importante además el moverse, ¿no? Porque, bueno, tú además eres emprendedor, creando con más gente, pues, ID, que además me parece muy interesante un poco el enfoque
que he visto un poco que tiene tu organización de crear proyectos un poco con flexibilidad, ¿no? Sin necesidad de una estructura tan grande. Ujú. Entonces, pues por una parte, esa parte del moverse, ¿no? Y el de crear cosas, y porque a lo mejor también podrías haber dicho, bueno, pues me busco un trabajo de una empresa donde me contrate y pues me gano la vida como todo el mundo, pero a lo mejor has llegado mucho más lejos porque has tenido esa iniciativa también, ¿no? Sí, pero aquí voy a hacer un disclaimer. Realmente no fue tanto una decisión en ese momento, no fue tanto una decisión estratégica, sino que fue una decisión forzada, porque intenté buscar trabajo y no lo encontré. No encontré trabajo de lo que quería. Que siempre como que el relato bonito que contar es, tenía un sueño de crear una asociación o de crear un tal. Luego ya el sueño vino después, o ya sé luego, cuando ya era real, es cuando dije, joder, pues qué bien está esto. Pero en su momento, sobre todo la decisión de hacerme autónomo y tal, fue porque no me contrataban en empresas. Y sobre todo por este perfil tan híbrido que tengo, que claro, venía de la ingeniería, en empresas de ingeniería sí me querían contratar, pero yo no quería ingeniería, yo quería service design o cosas más de este estilo. Y en empresas, y además como ya me había movido un poco con la asociación, pues había empresas de consultoría que me decían, es que te vas a escapar. Si te contratamos en 3 meses vas a estar en otra ya, porque no te va a motivar estar haciendo lo mismo todo el rato. Entonces, no encontraba exactamente qué es lo que quería hacer y fue bastante frustrante porque me tiré un año haciendo entrevistas, que parece, no, que hay gente que me dice, pero si con lo que sabías y tal, y con esto, y bueno, pues no sé, pero el mercado en ese momento pues tampoco me llama nadie. O sea, a nivel empresa no soy un perfil al que llamen y me ofrezcan cosas, realmente, porque claro, como sé un poco de todo, no encajo en un puesto fijo concreto. Tampoco lo estoy buscando, ¿no? Pero que es como curioso esa cosa que a veces parece que es más fácil el hecho de encajar o de la empresa, y en mi caso personal, es simplemente una situación personal, pero me ha sido más fácil conseguir proyectos como autónomo que conseguirlos desde el marco de una empresa. Luego es curioso porque esas empresas que en su momento no me contrataron, ahora me llaman como freelance y les cobro 3 veces más por hacer ese proyecto que a lo mejor antes hubiera hecho como becario, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Como luego ya la vida te lleva por sitios, pero bueno, es la anécdota mía. Un poco lo que tiene, ¿no? El tema de una carrera, un campo emergente, ¿no? Que como tú dijiste, tú estudiaste, tú fuiste la primera o la segunda promoción, has dicho, Ujú. de una carrera que ya combinaba tantas cosas y claro, luego sales al mercado laboral y tú no sabes qué hacer con eso por un lado, pero luego las empresas no saben qué hacer contigo del todo, entonces un poco, a ver, curioso, pero creo que es un poco lo que queremos también relacionar con el tema del proyecto de Max P, ¿no? De esto es todo un campo y ya como tú nos has ilustrado hoy, esto tiene tantas vertientes y aplicaciones como momentos en el día, ¿sabes? Es sal a ver un poco, tantear el aire, hacia dónde va el viento y por ahí le puedes tirar. Ujú. Y me gustó muchísimo el aporte que se ha hecho por parte de Lidia también, de que, claro, algunos de nosotros venimos por una manera de aprender bastante alternativa. Pero luego hemos caído en estas posiciones, pero es justamente que tenemos eso de habilidad por detrás, ¿no? Y entiendo, claro, el aporte tuyo de decir, bueno, hay ciertos conocimientos técnicos que a veces se pueden echar en falta, pero yo siempre digo que a veces uno empieza con el mundo entero abierto, lo cual abruma totalmente, y luego a través de ese autoconocimiento, pues tú vas un poco aterrizando. Y algo que me ha parecido muy curioso, porque lo he vivido pues en propia piel, es que uno empieza a veces diciendo es que yo aprendo más, el learning by doing, ¿no? Aprendo más haciendo. Y luego, claro, vas aprendiendo, vas aterrizando esas habilidades en ciertos campos que te interesan y al final llegas de cierta manera a la educación un poco más formal, pero ya llegas con una objetividad y con un propósito eh, bastante definido, lo cual cambia un poco las reglas de ese juego, ¿no? Como tú abordas esa parte. Pero bueno, que no te quiero distraer tampoco mucho y te tengo algunas preguntitas más que me gustaría hacerte de cara a tu experiencia. Me voy a saltar la pregunta que tenía de si te dio miedo o no el emprendimiento, porque entiendo ya que siendo algo forzado, Sí, sí, da pues miedo todos los días, pero a su vez, pues bueno, depende de la racha. Ahora estoy en una racha buena, así que mi respuesta va a estar sesgada positivamente, pero al final depende de cómo,
de cuáles son tus KPIs como persona, que no es solamente ganar dinero, al final es el tiempo que tienes libre, los nervios que te provoca, hay muchas cosas, ¿no?, a tener en cuenta y dependiendo de la etapa vital o del año o del mes o del día casi, pues vas a contestar una cosa u otra. Sí, 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 sí. Bueno, hemos hecho un poco Mm. esa retrospectiva, ¿no? Pero algo que me gustaría saber es, claro, había muchas motivaciones que tú has descrito, ¿no? Desde el autoconocimiento hasta simplemente los campos de interés, ¿no? Que tenías tú. ¿Tú crees que viendo el campo ahora de diseño digital, esas mismas motivaciones que estuvieron ahí en un momento es algo con lo que las personas más jóvenes que están ahora entrando, sabes, o a punto de salir de la ESO o a punto de salir del bachiller, todavía están ahí o crees que es algo que ha mutado a algo totalmente diferente? A ver, yo creo aquí que se va a convertir, aquí ya hago como mi predicción, ¿no? O cómo lo siento yo, pero creo que esto que he contado yo como un proceso de aprendizaje, de skills, de no sé qué, va a acabar siendo un commodity, para, las nuevas generaciones. Igual que, yo qué sé, yo no hice un curso para aprender a utilizar un ordenador, simplemente tuve un ordenador en mi casa y lo usaba, y ya con eso, por defecto, pues supe usar Word, Excel, me refiero a nivel usuario, ¿no? O Paint o Photoshop en mi caso, porque me gustaba pintar. Em, Igual que, pues si vamos generaciones más atrás, cada generación ha tenido su tecnología asociada y la entendía y no necesitaba un curso para aprender a utilizar una televisión, pero a lo mejor mi abuelo sí lo necesitaba porque no lo sabía. Entonces, creo que todo esto, aquí intervienen varios factores, ¿no? El tema de la democratización de la tecnología que se llama, cada vez antes, para hacer una página web necesitabas aprender código, sí o sí. Y había programas como Dreamweaver, ya por mencionar alguno, ¿no? De Adobe o en su momento, pues, bueno, cualquier aplicación. Yo de la parte más de programación ahí me pierdo, pero al final pues tienes que aprender cualquier tipo de código, ya sea HTML, ya sea JavaScript, ya sea para poder programar algo. En los últimos años, cada vez está haciéndose estas interfaces de programación más user-friendly, hasta el punto en el que ya lo que se llama, las siglas, no sé decirlas rápido, pero sería what you see, what you get, que es, tú tienes la página web como es en la realidad y tú ya directamente cambias en tu panel y se va actualizando en tiempo real como tú lo vas a ver. Más fácil que eso ya es imposible. Entonces llega un punto en el que no necesitas tanto tener programación o tener que conocer otra serie de cosas, que saber un poco, por si te pegas un susto, pues está bien saber qué hay detrás, ¿no? de esas interfaces, pero al final es algo tan fácil, y también hacer aplicaciones, ya hay programas que te permiten para niños, pues tienen como, las aplicaciones son como bloques y tú mueves y pones este bloque con este bloque y se genera. Hay cada vez más interfaces y más programas y más gamificaciones y de todo para que sea muy, muy sencillo, crear tu cosa, sea la que sea, ¿no? Desde imágenes hasta vídeos, hasta webs, hasta cualquier. Y ya, si metemos todo el tema de la inteligencia artificial, pues es ahora hacia dónde va el mercado, hacia dónde va el mundo, ¿no? Ya cada vez es más sencillo y las mismas herramientas que yo usaba no hace tanto, hace 4, 3 años, de repente tienen su plugin de inteligencia artificial y le das a un botón y te rellena los textos o te reordena cosas. Entonces, ¿aquí qué sucede? Que ya estas personas de generaciones más jóvenes, esto lo van a utilizar en su día a día para hacer memes o para videojuegos o para cualquier cosa relacionada con el ocio. Por lo tanto, a nivel laboral, no van a necesitar un curso de cómo usar ChatGPT, porque ya lo usan en su día a día. ¿Qué es lo que van a necesitar o qué es lo que puedo intuir yo? Y esto lo conecto con otra cosa que quería contar y mira, me viene perfecto. Las habilidades de mediación digital o de mediación virtual, que es una cosa de la que también trabajo o facilita. Antes he hablado de facilitación. La facilitación se puede hacer en físico, en físico, digamos, cuando estás en un grupo de personas en una sala, pero también como estamos ahora, ¿no? Que tampoco hay tanta barrera, es una videollamada, pero bueno, puede haber una barrera para algunos perfiles, pero digamos que no hay nada entre medias. Yo estoy aquí moviendo las manos y ya está, pero no tengo que hacer nada realmente. Pero sí que hay herramientas que tienen una complejidad y que implica que pueda ser difícil para ciertas personas manejarlas y puede ser también una barrera para que dos personas entre sí interaccionen. Y aquí hablamos no solamente a nivel personas con baja digitalización,
sino que todo este atropello de herramientas, de plugins, de funcionalidades, pues puede hacer complicado el hecho de utilizar algo de la forma correcta. Puedes estar tú instalando 1000 cosas. Me hace gracia, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, de la IA. Me pasa, yo por ejemplo doy clases en una universidad y ya se ha dado el caso, que ya digo, a ver cuánto tarda en darse el caso, de que ya me hacen trabajos con la IA, aun yo poniendo como condición en el enunciado, me da igual lo que dure el trabajo, prefiero que sea breve y concreto y que esté perfecto, aunque sea muy, muy conciso, al hecho de que me rellenéis. Y ya ves que te han escrito con la IA, porque tú lo ves y digo, yo ya soy de vuestra generación, o sea, no llevamos tanto, sé cuando está escrito con IA, sé que las mayúsculas de cada palabra es una enumeración enorme, sé cómo la IA, los sesgos que tiene, y además luego aparte hay aplicaciones que tú metes el texto y te dice 98% generado con inteligencia artificial. Y dices, ya está. Entonces se da la situación en la que esta gente, para rellenar más contenido del examen o bueno, del trabajo en este caso, utiliza una IA y luego yo utilizo una IA para simplificar y resumir eso y ya quedarme con la información que a lo mejor había en su momento de origen. Entonces, se dan paradojas que cada vez van a ser más comunes con el tema de las herramientas y de la tecnología. Y esto es lo que yo llamo mediación digital en cuanto a de qué manera podemos utilizar estas herramientas para que, primero, no nos volvamos locos y segundo, aporte valor a las otras personas, porque no siempre tiene sentido utilizar una herramienta o una tecnología, o hay que elegir una por encima de otra, o hay que utilizarla en su justa medida. Y es una cosa que empecé yo a trabajar en esto hace unos años con la cuestión de los espacios virtuales, que esto, pues, el metaverso, que en paz descanse, pero el metaverso se puso famoso en 2020 y así, y salieron un montón de herramientas que tenían que ver con generar mundos virtuales, que no es nuevo, ya estaban los Sims, ya estaba Habbo, ya estaba Second Life hace 20 años, pero de repente pues se ha puesto como de moda y a nivel interacción, a nivel ponerte tus gafas de realidad virtual y hablar con otra gente, lo que sea. Y empecé a trabajar en esto. Y primero le di muchas vueltas a cómo poder hacer espacios, a cómo generar un museo virtual, un no sé qué virtual, cosas virtuales. Y es que no tenía sentido. Al final, lo que tuvo sentido fue utilizar las herramientas más simples que había en el mercado, que son prácticamente, pues como digo yo, gráficos de Nintendo 64, herramientas muy sencillas, pero que al ser tan sencillas de utilizar, gracias a una interfaz adecuada, permitían a personas de toda índole poder hacer cosas dentro. Y no simplemente a la persona geek que tiene sus gafas en su casa y que puede crear un espacio con programación y con historias, sino había profesoras pues de diferentes, estos son programas internacionales que he hecho, pues profesoras de distintos países que a lo mejor pues no, estaban poco digitalizadas y de repente se metían ahí con sus alumnos, los alumnos eran quienes lideraban la historia, pero la profesora se metía también. Y todo este proceso de ver qué explicas, qué no explicas, grabo un tutorial, lo hago en directo, acompaño con una mentoría, lo escribo con texto, pongo un enlace, qué pasa si la plataforma se cae, qué tiene que hacer la gente dentro de un espacio virtual, de un entorno virtual, tienen que hablar o tienen que estar en silencio, tienen que moverse o tienen que, por dónde entran, por dónde salen, cuándo acaban, cuándo... Todo esto es lo que yo llamo mediación virtual. Porque al final es tener que estar mediando entre la herramienta y las personas que la están utilizando. Y es algo que creo que va a tener un gran valor porque vamos a estar tan sobreexpuestos a la tecnología, o ya estamos, vamos, ya estamos en esas, que hará falta gente que tenga pensamiento crítico de nuevo, capacidad de escucha, capacidad de análisis, todas estas soft skills necesitan aplicarlas, pero a la tecnología en sí mismo, porque si no, no va a tener un aporte de valor adicional. O sea, yo en este caso no soy purista por el tema de, ¿cómo se dice?, ludita, de odio a la tecnología, ni mucho menos. Que hay cosas que se hacen con inteligencia artificial, pues mira, pues yo que dibujo y soy dibujante, en este caso, hay momentos en los que tenía que dibujar algo para un proyecto y digo, pues lo hago con la IA y me ahorro tiempo. Es mi propio trabajo en este caso, pues me parecía adecuado y lo sustituyo. Y a lo mejor ahí pues tenía sentido en ese contexto particular mío. Pero en otros contextos, a lo mejor es que no tiene que usarse. Y no por un tema ya ético, que podríamos entrar a debatir eso, pero sino por un tema simplemente de que no aporta valor al usuario. Porque si todas las imágenes generadas con IA son iguales, todos los proyectos que tengan imágenes con IA es que van a ser iguales. Y se ve, ya, iba a decir, qué poco personal o qué poco carismático. Es algo que pues tiene que haber alguien ahí o habrá alguien que acabe haciendo como de mediador, ¿no? De decir, pues en esta parte es más útil generar esto con esta inteligencia artificial, pero
y ya, y no solo con la IA, que estoy mencionando esto porque es lo más trending ahora, pero con hacer una web, con hacer cualquier cosa, ¿merece la pena hacerlo de siempre o merece la pena arriesgar un poco? ¿Se puede hacer cosas nuevas? ¿Se puede innovar? Pues es lo que hay que estudiar y hace falta esa gente que controle cómo funciona la tecnología, pero que no necesariamente sea quien esté picando código, sino que esté trabajando desde un punto de vista más estratégico para ver hacia dónde o cómo se puede aplicar a diferentes sectores, cómo se puede aplicar a una empresa en particular o lo que sea. Son perfiles raros, todavía no están definidos, no hay puestos de trabajo como ellos, pero en mi caso, pues sí que estoy haciendo proyectos donde yo tengo ese rol. De hecho, pues a José te conocí, ¿no? Pues trabajando un poco de esto y que es todo el rato pues incertidumbre, porque lo mismo un día haces una cosa, otro día haces otra y bueno, y seguimos aprendiendo de cómo estos perfiles pues, pueden tener un sentido. Yo, Mucho Dani, que combatir. me parece súper interesante esto y te quería preguntar, no quiero tampoco que empezar a regar fuera del tiesto, pues que me parece como inevitable preguntarte. Bueno, o darte las ideas por ahí. Por una parte, tu opinión de la inteligencia artificial pues en estos campos, porque creo que hace un par de años parecía que se iba a quedar con todo y ahora creo que estamos ya más en la tendencia de ver que efectivamente a veces pues, que no aporta valor, ¿no? Que mucha gente pues está usando para crear un montón de contenido hecho con inteligencia artificial y ahora la gente ya está viendo de, bueno, pero cuál es el valor que tiene en muchos casos. Y por otra parte, no sé si es a lo mejor un tema demasiado amplio, pero a lo mejor saber un poco tu opinión sobre la innovación en el diseño. Si tú crees que las organizaciones o las personas en general se innovan lo suficiente o quizás se quedan un poco en lo que funciona y no se están atreviendo tanto a innovar. Vale. Buenas preguntas las dos. La de la inteligencia artificial, aquí hay una cosa que se llama la curva del hype de todas las tecnologías, que siempre cuando sale una tecnología nueva parece que va a cambiar el mundo, alcanza un pico de hype y luego acaba bajando y como que es la desilusión, ¿no? De la decepción, quiero decir, de la tecnología y luego se establece en un grado determinado de aporte de valor que a lo mejor puede ir aplicado a una serie de sectores o a unas áreas muy específicas. Ha pasado con la impresión 3D, ha pasado con esto del metaverso, los NFTs, todas estas tecnologías que ya han pasado, digamos, su pico de más popularidad, entiendo. Y, por ejemplo, no quiere decir que la tecnología sea fracasada, porque la impresión 3D, yo en su momento, yo viví el pico. Cuando estaba en la carrera, como era ingeniería en diseño industrial, pues la impresión 3D era, yo me acuerdo, profesores o charlas a las que iba que decían, va a ser el nuevo electrodoméstico, va a ser como el nuevo microondas, todo el mundo en su casa va a tener una. Han pasado 10 años, no. Y la respuesta es no. Y si no ha sido ya, no va a ser más adelante. ¿Quién tiene la impresora 3D en su casa? Pues los cuatro frikis a quienes nos gusta el cacharreo. En mi caso no la he tenido, pero bueno, he tenido amigos o he estado muy en contacto con estas tecnologías. Además, luego al final es como la tienes en tu casa para imprimir, pues como el Yoda este típico que hacían de plástico, ¿no? Yoshi o personajes así que dices, bueno, útil no es, o por lo menos para tu casa, a no ser que trabajes en algo de esto y quieras sacar piezas. ¿Qué pasa? ¿La impresión 3D es una tecnología fallida? No, ni mucho menos, porque se están haciendo cosas muy interesantes en industria, a nivel desde fabricación de casas con hormigón impreso, tema alimentación, tema de biomedicina, de prótesis. Se están haciendo cosas muy interesantes, pero que ya como no es, como la narrativa no es tan mediática, pues parece que se ha desaparecido y no, simplemente la tecnología ha encontrado su nicho de aporte de valor y se ha sentado allí. Con la IA creo que va a pasar lo mismo. Sí que es verdad que quizá la IA puede tener un mayor impacto por el tema de lo que decía antes, la democratización al acceso, porque impresión 3D al final, quieras que no, ya tienes que comprar una máquina que te puede costar lo que fuera, unos cuantos cientos de euros, y requiere de un onboarding duro, ¿no? De entender cómo funciona, de saber modelar objetos en 3D, de saber cargar las piezas, de tener tu casa llena de trastos. En cambio, la IA es simplemente una URL a la que entras y ya pues con un chat o con una de estas de imágenes, ¿no? Un DALI o cualquiera de estas, puedes generar algo en 10 segundos. Entonces, es tan fácil de hacer que ahora pues la popularidad es mucho más grande, ¿no? De lo que a lo mejor han sido otras tecnologías. Pero yo creo que va a pasar lo mismo. Se va a sentar en unos nichos particulares. ¿Va a cambiar cosas?
sí, probablemente haya procesos, igual que yo que sé, en el momento en el que dejamos de... Yo al ser millennial como que he estado en ese proceso de transición de lo analógico a lo digital, entonces yo recuerdo cuando era pequeño y tenía que hacer un trabajo del colegio, pues recuerdo tener mis enciclopedias y buscar la información en la enciclopedia y pasarla luego al cuaderno o lo que fuera. Cuando salió Wikipedia, pues eso se ha cargado en la enciclopedia, pues bueno, en cierto modo la ha resignificado, la ha evolucionado, entonces sí que hay cambios que están ahí. No quiere decir que y al tener la Wikipedia, de repente a lo mejor te cambia la manera en la que tú conceptualizas un trabajo y también obliga, en este caso a los profesores, a lo mejor a que los enunciados sean diferentes o tengan otro tipo de intención que no sea tanto a lo mejor a nivel investigación o recopilación, sino a nivel crítico, a nivel lo que sea. Con la IA creo que pasa igual. En el momento en el que ya cualquier pregunta que tú puedas hacer en un enunciado la tengas respondida. Y esto he hablado antes del entorno académico, pero a nivel trabajo ya me ha pasado de estar trabajando con gente que para hacer informes para clientes, pues a lo mejor está utilizando la IA, rellenando un montón de información y dices, pues es que es absurdo a lo mejor porque todo lo que estás sacando de la IA es algo de un informe que nadie va a leer nunca, es relleno. Entonces quizá tenemos que cambiar la manera en la que entregar proyectos a clientes y ya no tiene que estar tan basado en informes larguísimos que antes se presuponía un aporte intelectual, mínimo aporte de tiempo, ahora ya dices, pues es que a lo mejor tiene que ser el entregable otra cosa distinta, ¿no? Creo que sí que ese cambio de paradigma lo va a provocar o lo está provocando ya. ¿Hacia dónde se va a sentar? Probablemente, aquí ya es mi intuición, en el entorno creativo va a haber va a ser el sitio donde, bueno, el entorno creativo por la parte que me toca, ¿no? Digamos, estas IAs que son más accesibles pueden tener mucho que hacer, pero sin la mediación tecnológica no va a ser suficiente. Puede haber gente que sepa poner prompts o que sepa utilizar la IA para hacer un guión o para hacer lo que sea, pero si no tiene ese background previo de narrativa o de visual o de lo que sea, no va a ser capaz de identificar si lo que está creando es o no es estético o encaja o no encaja en un entorno determinado o tal, ¿no? Que al final es la cosa esta, es una herramienta que va a tener muchísimo potencial, por ejemplo, la parte de cine, yo creo que ahí sí que va a haber una sustitución de a lo mejor trabajos que hasta ahora han sido manuales y que requieren pues esos automatismos o esa mecanización, pues que si se puede ahorrar, bien. El problema es lo que hablamos antes también con el tema de las experiencias de usuario. Hay IAs que ya te generan una interfaz entera en una web. ¿Eso va a quitar la profesión de UX? No, pero va a hacer a los UX que tengan que pensar más, porque ya no les vale con a lo mejor estar en esa línea recta, en ese túnel de voy a hacer lo que toca sin pensar en nada, no levantar la cabeza de la pantalla. De repente te encuentras con que una máquina te lo hace por ti, pues tendrás que tú aportar valor de otra manera, con lo de la empatía, pensamiento crítico, sí, vamos a lo mismo siempre. Creo que esas habilidades van a ser imprescindibles. Entonces, bueno, la IA al final es una evolución a lo que ya hemos hecho otras veces con las páginas web, con los editores, con todo esto. No sé, bueno, es un poco así la divergencia, la digresión que me ha dado, pero creo que sí que va a cambiar ciertas maneras hasta que se asiente ya en los sectores que toque. Y lo otro que era, innovación en el diseño. Sí. Aquí también sucede que, claro, hay diferentes tipos de innovación. Entonces, quizá una falacia vamos, un pensamiento erróneo es el hecho de pensar que hay que innovar todo el rato o que todo lo que hagamos por ser nuevo es innovador. Al final la innovación, hay una definición que me gusta que es la innovación es todo cambio, no necesariamente tecnológico, que aporta un valor no necesariamente económico, basado en un conocimiento no solamente científico. Lo he dicho de memoria bien. Entonces, a lo mejor estamos partiendo de que innovar siempre tiene que tener ese componente pues, tecnológico, como digo, ¿no? Científico, pues, llevamos 15 años metidos en el laboratorio, ya hemos sacado estas conclusiones y ahora hay que aplicarlas y tal, cuando hay otro tipo de innovación que a lo mejor son más contextuales, de cosas mucho más sencillas y más mundanas, pero que hacen falta. Como por ejemplo, pues hablar con los vecinos de un barrio, de un pueblo, identificar esas necesidades y a lo mejor trabajar para cambiar las políticas locales. Eso también es innovación. Lo que pasa es que es menos mediático de nuevo, no, porque no tiene a lo mejor la tecnología, no tiene fuegos artificiales. Entonces, creo que hasta cierto punto, creo que esto ya es una opinión mía, ¿no? Pero creo que la innovación a nivel
exponencial o a nivel aceleracionista va a tener un límite, va a tener un punto de inflexión en el cual, entre comillas, ya todo va a estar inventado y tenemos que dar un paso atrás para repensar cosas que nos hemos dejado desatendidas, pues sobre todo a nivel social, a nivel medioambiental, que se habla mucho, ¿no? Pues está como el relato mediático de Elon Musk yendo a Marte, pero luego a lo mejor en la calle de al lado tienes a gente que está viviendo en la calle o está sin comer. Entonces, creo que la innovación en algún punto va a ser necesaria que se aplique también, sobre todo a concepto social. Ya existe este concepto, ¿no?, de innovación social y diseñadores que están trabajando en ayuntamientos, en entidades públicas para enfocarlo, pero no es un estándar, ni mucho menos. Son unos pocos ayuntamientos que están abriendo pues, esas concejalías de innovación social o empresas que hablen estos departamentos, estas divisiones. Es algo todavía muy incipiente. Entonces yo creo que la innovación va a ir por ahí. Y esa innovación no va tan relacionada con una innovación disruptiva de una tecnología nueva que entra al mercado, sino es una innovación más incremental o incluso una innovación que se basa más en coger elementos que ya existen y recombinarlos. A lo mejor lo que ha funcionado en X, llevarlo a Z y con eso ya hacer X, no la red social, sino es un ejemplo, y simplemente hacer una recombinación de cosas que ya existen para aportar un valor. Es algo que parece muy sencillo, no sé dónde fue hace poco, leí el ejemplo de un campo de arroz, no sé cómo era, pero que habían cambiado el tipo de abono o algo así, y que en vez de abono, no entiendo de abonos, pero que en vez del abono de vaca A habían echado el abono de vaca B, y resulta que gracias a eso la producción de arroz se había incrementado un 200% en el mismo crop de cultivo. Entonces, y de repente eso había sido el récord Guinness de más arroz por metro cuadrado en no sé qué. Pues ese tipo de recombinaciones es químico, es científico. Bueno, sí, hay una base científica, pero realmente el cambio no es una tecnología nueva que se hubiera desarrollado, sino era simplemente que nadie se le había ocurrido echar ese abono en el sitio adecuado. Entonces, y eso de repente puede generar un incremento de la productividad de las tierras sin dañar los cultivos, sin dañar la salud y sin dañar a la propia tierra, que puede provocar pues, un aumento del suelo para la producción y esto ayuda a la alimentación de zonas en riesgo de vulnerabilidad de alimentación. Pues ese tipo de innovaciones creo que van a ser las más importantes. ¿Pueden tener que ver con lo tecnológico? Sí, es que al final la tecnología, como digo, está presente y a lo mejor esa capacitación, esa alfabetización digital es un proceso y es una necesidad que de momento estamos pensándola desde nuestra óptica privilegiada de vamos a ver cuál es el fuego artificial más espectacular, pero es que a lo mejor esto sirve, a lo mejor lo de generar imágenes con IA, a lo mejor es que sirve para que, y aquí ya estoy tirándome, ¿no? Estoy tirándome triples, pero puede servir para que a lo mejor personas con dificultad para a lo mejor para la visión pues puedan entender algo de una manera más rápida o ayude a estos procesos cognitivos, ayude a personas a lo mejor adultas que no están alfabetizadas en otro tipo de contextos en emergencia. Puede haber muchos focos que a lo mejor todavía, pues, como que al final la tecnología, aparte de los países más ricos, pues no tiene en cuenta estas otras necesidades, pero habrá un momento en el que sea necesario, por un tema, no sé, si ético solamente, pero incluso por un tema económico, por un tema vital de supervivencia del planeta, de tener que tener esa empatía con toda la población. Entonces, ¿hace falta la innovación en el diseño? Sí, hace falta muchísimo. Lo que pasa es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es replantear el concepto de innovación que tenemos metidos en la cabeza por culpa de la ciencia ficción o de las narrativas que predominan en el mercado. Pero bueno, eso es, lo digo, es mi opinión. Es súper interesante, la verdad que podríamos estar escuchando de aquí indefinidamente. No sé si José quiere ir cerrando la conversación. Perdón. Se me escucha bien ya, ¿no? Sí. Vale, pues a ver, primero que todo, Dani, hago eco de lo que ha dicho Antonio. O sea, yo podría estar aquí el día entero hablando contigo y creo que las veces que hemos estado juntos, yo creo que lo hemos comprobado, ¿eh? Que entre tú y yo, vamos, contigo una conversación es absolutamente fascinante. Te quería dar la oportunidad de dejarle algunas palabras para lo que están viendo aquí con nosotros hoy y lo que lo verán en diferido, ya sean de aliento, de motivación, eh, a ver, ahí dejarte algo para la posteridad. No te he entendido esa parte, que las diga yo o que si la gente comente. No, no,
te la quiero dejar a ti Ah, vale, para vale, vale. que los que estén en contacto con Vale, MaxP, vale, perdona. que verán Vale, esto, simplemente, sabes que, porque claro, hemos hablado vale. de muchísimas cosas, pero bueno, ahí dejarle un chin de motivación de parte tuya. Vale, pues yo creo que, punto número uno, la tecnología es un medio y no es un fin. Por lo tanto, lo más importante es tener claro cuáles son tus objetivos como persona, como profesional o con tu equipo o donde quieras desarrollarte y en función de esos objetivos buscar las herramientas tecnológicas o analógicas o conceptuales que sean más propicias para conseguir ese fin. El mundo está cambiando o ya ha cambiado, hay una serie de necesidades que están ahí latentes y aprovechemos que tenemos ahora tantas tecnologías y tantas herramientas en nuestra mano para utilizarlas para hacer el bien, que parece como muy evidente, pero que al final creo que esta vorágine o esta vertiginosidad del mundo es como un río que nos empuja todo el rato. Entonces, si te quedas quieto, te lleva la corriente. No vale con estar con un estado de apatía, digamos, sino que necesitamos profesionales que estén activos de mente, activos de intención. Ya para la dirección que cada cual quiera, ¿no? Hay muchas opciones. Pero creo que las personas que simplemente utilizan la tecnología, o a nivel laboral en este caso, para hacer algo en efecto túnel, sin pensar realmente lo que están haciendo, esos perfiles son los que más van a tener los días contados. No sé si dentro de un año, dentro de 10, pero toda esta tecnología se les va a pasar por encima porque no se van a actualizar, va a haber nuevas maneras de pensar o nuevas maneras de hacer. Entonces, animo a que cualquier persona que esté introduciéndose en este ámbito, primero piensen qué sabe hacer, qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe, aproveche esas skills que tiene ya de fábrica como persona y las skills que ha aprendido con su formación particular y las aplique a nuevos sectores, a nuevos mundos, a nuevos ámbitos, siempre con la cabeza un poco levantada para ver qué es lo que esté por venir y que el pensamiento crítico nunca falte nunca falte en la mesa. Muchísimas gracias. Me parece justo y perfectas las palabras con las cuales has cerrado. Le voy a dar la palabra a Antonio, quien ahora, bueno, Antonio, te dejo la palabra a ti para que nos dejes ahí un pequeño tour a nivel de MaxP. Muy bien, pues nada, ya para ir cerrando ya este webinar, sí que os quiero compartir la página de MaxP, que bueno, en el marco de este proyecto es por lo que estamos aquí también. Podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Muy bien, pues bueno, MaxP, pues un poco invitamos a Daniel porque, bueno, pues como hemos visto, ha estado súper interesante y nos ha sido de gran utilidad. MaxP es un proyecto que estamos desarrollando precisamente pues para ayudar a jóvenes pues así que estén entre 18, 20 y algo años, que estén un poco en esta fase de descubrir qué es lo que quieren hacer y pues para acercarles 5 carreras digitales distintas: el diseño digital, el making, ciberseguridad, creación de contenido y diseño de juegos. Y para ello, pues hemos creado unos cursos que, bueno, que estamos terminando de desarrollar. En los próximos días estarán disponibles en esta página, que es maxpi.io. Y son cursos que están relativamente gamificados con la narrativa de una galaxia, ¿no? De una exploración espacial en la que cada curso es una galaxia. Entonces, pues, por ejemplo, en el campo del diseño digital tenemos una galaxia con distintos planetas y cada planeta pues es una parte del diseño digital, ¿no? Pues desde los principios del diseño digital a diseño de experiencia del usuario, la interfaz, etcétera. En este curso pues podemos encontrar vídeos, podemos encontrar quizzes, podemos encontrar distintas referencias y no es un curso diseñado, digamos, para que nos dé la formación técnica tampoco, sino darnos también un poco estas soft skills y también dónde encontrar los recursos, ¿no? Porque también, como decía Daniel, a veces las herramientas cambian, entonces también es importante el saber dónde encontrar los recursos, ¿no? Entonces, bueno, es una plataforma que los próximos días estará ya disponible. Así que, bueno, invitaos a que le echéis un ojo. Tanto para diseño digital como otras carreras, pues es algo que podréis ir descubriendo.
y que creemos que va a estar muy interesante para todos vosotras. Así que nada, ahí eso os dejo por ahí. No sé si hay alguna pregunta o alguien más quiere intervenir. Dejamos, por supuesto, la opción totalmente abierta. Y nada, Daniel, de verdad, muchas gracias por pasarte. Ha estado súper, súper interesante. Como te decía, pues yo podría estar escuchándote hablar un montón de tiempo. Y, y nada, no sé si hay algún comentario de alguien más. Gracias a vosotros. Sí, incluso si quieres dejar mi perfil por ahí, luego si mandas un correo, lo dejo en el chat por si alguien me quiere mandar Sí, la si lo puedes visita. dejar en el chat, Borja, seguro Vale, pues así también. que nos va a venir muy bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, pues si no hay más comentarios, creo que podemos dejarlo aquí. José, tú no sé si quieres añadir algo más. Creo que todo ha sido dicho a la perfección y mis palabras sobrarían. Solamente darle las gracias a todo el mundo por haber estado con nosotros, a los que nos estén viendo en diferido y bueno, darle la bienvenida también a Max P, ¿no? El inicio de una aventura. Muy bien, pues nada, todo dicho entonces. Muchas gracias por venir y aquí lo dejamos. Muy Muchísimas bien, gracias. Gracias. gracias, hasta luego. Chao. José, para la grabación si quieres y cerramos. Voy. Desde que encuentro el botón. Aquí está.